Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles sobre un aspecto muy importante. Vamos a hablar de la comunicación, de cómo los espíritus se intentan comunicar con el mundo de los vivos. Primero hay que entender algo. Los espíritus somos nosotros mismos. No hay diferencia realmente en lo que la gente conoce como espíritu y nosotros. La única diferencia está que nosotros estamos encarnados, estamos en un cuerpo. Ellos están fuera del cuerpo, pero nosotros también somos espíritu. Eso es lo primero que hay que entender. En algún momento nosotros estuvimos fuera del cuerpo y en algún momento vamos a regresar al mundo espiritual. Y los que van a estar encarnados van a estar en comunicación con nosotros y nosotros vamos a tratar y seguir en comunicación con los que están encarnados. Entonces, con eso quiero decirle que la comunicación con el mundo espiritual es constante. Eso nunca se detiene, sea que la persona sea consciente o no. Entonces, dicho esto, quiero hablar sobre momentos en que los espíritus están tratando de comunicarse con usted y usted no está entendiendo los mensajes, no está entendiendo las señales. Puede ser que haya algún espíritu, ya sea de algún maestro, maestro, digamos, gran cabalista, puede ser un familiar, puede ser uno de esos grandes almas de grandes sabios del pasado, etcétera. Todo depende de quién es la persona. Y que esté tratando esa espiritualidad de comunicarse con usted y que la persona no se percate sobre eso. ¿Cómo se comunican esos espíritus? Mire, hay veces que los espíritus empiezan a manifestarse en sueños. La gente sueña a veces con familiares fallecidos. Hay veces que la persona en los sueños viene un sueño y se repite varias veces, donde el mismo espíritu viene y le dice ciertas cosas y la persona se despierta y solamente se acuerda una parte del sueño o no entiende qué es lo que quiso decir ese sueño que se le repite constantemente. Ponga atención. Ahí hay un espíritu que está tratando de comunicarse con usted. Puede ser un familiar, un padre, una madre, un hermano, un amigo, un maestro o un espíritu incluso que usted no conozca, alguien, algún maestro del pasado, alguna relación hay con usted que quizás no capta todavía qué es lo que quiere transmitirle. Los espíritus también puede suceder que la persona empiece a ver números, un mismo número que se repite. Va por la calle y ve los automóviles con el mismo número, la misma chapa. Mira para una calle, el mismo número se repite. Mira por la puerta de las casas, el mismo número se repite. Sueña con el mismo número una y otra vez. Ponga atención porque otra vez es muy probable que haya un espíritu que está comunicándose con usted. Hay veces que la persona tiene visiones, tiene la capacidad de ver y tiene una visión que se le está manifestando. Hay veces que la persona siente una presencia a determinadas horas del día, ciertos días. A veces siente o escucha una voz, pero no entiende qué le están diciendo. Hay veces que le están llegando señales todo el tiempo y la persona no está captando. Entonces, si a usted le está sucediendo esto, ponga mucha atención a todas esas señales, ponga mucha atención a todos esos sueños, porque no es casualidad. Cuando es algo que se repite constantemente, o incluso puede ser a veces que no se repita, pero está recibiendo todas esas señales, eso significa que la persona está recibiendo comunicación del mundo espiritual que le están tratando de indicar algo, a veces es para darle un conocimiento, porque a veces vienen a dar información, conocimientos, enseñanzas, muchas veces vienen a alertar de peligros, muchas veces vienen a revelar detalles de buenas noticias. Entonces es constantemente, hay una comunicación ininterrumpida con el mundo espiritual. Y esto es en el caso de las personas que, digamos que de una manera más clara, manifiesta, se le dan estas señales. Pero realmente a todos los seres humanos, todos los días, a toda hora, constantemente uno está recibiendo comunicación con el mundo espiritual. Sea que la persona sea consciente o no. Solo que en estos casos específicos que he puesto estos ejemplos, es más clara esa comunicación. Solo que la persona todavía no sabe cómo interpretar esos mensajes. Ahí la persona tiene que decir, como les decía, poner atención a esas señales
y tiene que buscar información, tiene que preguntar, tiene que leer, tiene que informarse, tiene que buscar algún maestro que le enseñe, que le explique, que le deje saber qué significan estas cosas. No es simplemente ir a cualquier persona, no es preguntarle a cualquier persona, porque usted le pregunta a un familiar o a alguien que no sabe y no le va a decir nada y capaz que lo confunda. Usted investiga por sí mismo, busca libros, lee, se informa o busca un maestro, busca una guía para saber, o incluso la persona puede, digamos que cuando vaya a dormir, hace un rezo y pedirle a Dios que le revele, que se le dé a conocer qué es lo que le están queriendo decir los espíritus. Y puede ser que la persona tenga un sueño donde se le explique, por ejemplo. Entonces hay diferentes maneras, pero el hecho es de que los espíritus están comunicándose con usted. Es probable que haya algún espíritu, que si esto le está pasando a usted, es muy probable que haya algún espíritu que esté tratando de comunicarse, que le esté alertando de algo y usted tiene que poner atención. No desestime esas señales, porque muchas veces estos espíritus vienen a alertarnos de un problema, de una desgracia, de un accidente, de algo malo, y usted no le hace caso pensando que son cosas de la mente, y lo que está es de esa manera bloqueando esa información para perjuicio suyo. Entonces ponga atención a todos esos mensajes, vaya y pregunte a una persona que sepa, que le pueda informar, busque libros, infórmese, pero es importante que preste atención porque constantemente estamos recibiendo información del mundo espiritual y es probable que si estas cosas le están pasando a usted, es probable que se estén tratando de comunicar con usted para darle alguna información, algún mensaje, y siempre todo va a ser para el beneficio de la persona. Nunca esos mensajes o esa comunicación es así porque sí, como de la nada. No, todo tiene una causa, un sentido, un porqué y siempre va a ser para el bien de la persona. O para darle a conocer de una buena noticia, para revelarle secretos espirituales o para alertarlo de algo malo. Pero ponga atención a esos mensajes. Hasta aquí con el video del día de hoy. Como siempre, enviando a todos muchas bendiciones y con el favor del Eterno nos veremos en un próximo video. Shalom a todos.